¿Me escucha? No se escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Sean bienvenidos a este evento, a este importante evento. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Patricio Santillán Doherty. Él es el comisionado nacional de bioética y viene a hablarnos de este tema, pues que suele generar mucha polémica, muchas dudas, y nos parece muy interesante que nuestras y nuestros estudiantes de ciencias de la salud puedan también incluir a la parte de su formación una visión científica, una visión desde una perspectiva también legal y de bioética en estos asuntos. Entonces, agradecemos mucho la presencia de todas y todos ustedes y pues vamos la idea es que sea un panel. Vamos a darle primero la voz al doctor Patricio y después estará participando la doctora Irene y la doctora Pati Ortega, pues comentando también sobre lo que pasa en estos procesos. Y me voy a permitir dar lectura a la reseña del doctor Patricio y progresivamente también de nuestras dos ponentes. Él es médico cirujano, especialista en cirugía general y en cirugía de tórax, en el área de cirugía pleuropulmón. El campo de experiencia del doctor Santillán es en cirugía torácica, investigación experimental en cirugía, cáncer pulmonar y trasplante pulmonar. De 1986 a 1997 colaboró en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, INER, como médico adscrito. Fue jefe del Departamento de Cirugía Experimental y subdirector del área de cirugía. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fungió como jefe de Departamento de Cirugía Experimental de 1997 a 2012 y en este periodo fue miembro del Comité de Ética en Investigación, desempeñándose como secretario y presidente del mismo. En 2013 regresa al INER como director médico, cargo que ocupó hasta enero de 2022. Profesor de la especialidad de cirugía torácica, tutor académico de posgrado y profesor del curso de ética en investigación del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Mexicana de Cirugía, del American College of Surgeons, del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio de Bioética, el cual presidió de 2018 a 2021. Actualmente y desde febrero del 2022 es el comisionado nacional de bioética. Les pido para él un fuerte abrazo y le cedemos la palabra. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación de poder estar aquí a discutir una problemática que es muy importante en nuestro país y que creo que a todos los que estamos en el ámbito de las ciencias de la salud nos interesa y nos importa. Para estar más cerca del micrófono. Está bien. Nunca me había tocado así. Muchas gracias. Ya me gustó. Perdón. Todos los que estamos en el ámbito de ciencias de la salud tenemos que ver con este tema. Cualquier profesional tiene que ver con este tema. Todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestras propias visiones, nuestras propias aspiraciones de todo tipo de índole, incluyendo el índole moral. Y tenemos el deber y la obligación de defenderlas. Y de eso se trata un poquito. Pero también tenemos otro tipo de deberes, que son deberes profesionales, para los cuales los que ya estamos en alguna carrera profesional, ejerciéndola,
nos preparamos y siento que la gran mayoría de los que están aquí, todas ustedes y todos ustedes, están en ese camino de preparación para el desarrollo profesional. Y una reflexión que debemos de hacer, a veces a destiempo, a lo mejor a mí me tocó un poco, ya pasadas varios años de que estaba yo metido en el ámbito de mi profesión, del ejercicio de mi carrera, empieza uno a pensar en otras cosas y empieza uno a tener dudas sobre si estamos actuando bien, si no estamos actuando bien. Y esa es la importancia de la bioética en general, que nos permite hacer una reflexión sobre el otro aspecto de una carrera dentro de las ciencias de la salud. Por un lado tiene un aspecto científico, biomédico, biológico, bioquímico, muy importante, pero no es todo. El otro aspecto es el ámbito humano. La mayoría de las carreras en las ciencias de la salud tienen que ver con el ser humano, con la interacción con seres humanos de manera directa. Y si no tenemos una preparación adecuada de qué es lo que significa esa interacción con nuestros congéneres humanos, y pensamos que lo único que hace falta es la adecuación técnica, metodológica y el conocimiento biomédico, estamos incompletos. Tenemos que desarrollar esa capacidad de interactuar con los seres humanos para los cuales estamos estudiando, y me incluyo yo, y creo que todas las de la mesa también, porque nunca dejamos de estudiar. Si ustedes piensan que van a terminar al recibir su diploma de licenciatura y dicen, ya acabé, pues váyanse preparando, pero no es así, porque las cosas cambian, el conocimiento se modifica y tenemos que estar actualizados. Y es un deber ético estarse actualizando de manera continua. Y hay cosas que tenemos que hacer en nuestra profesión, que son deberes profesionales, que a veces nos generan inquietudes, nos tocan sentimientos, nos tocan cuestiones profundas que tenemos enraizadas, que derivan de todo el bagaje cultural que traemos desde la familia, desde nuestro grupo social, desde nuestra ciudad, nuestra cultura en general. Ese bagaje cultural, pues lo traemos ahí metido y sale a flote en situaciones de estrés. Y la gente que se dedica a las ciencias de la salud va a enfrentar situaciones de estrés. Pues váyanse preparando para eso. Y de eso se trata un poquito hablar el día de hoy, sobre una cuestión que se ha denominado objeción de conciencia, que espero que en los siguientes minutos, con lo que les vaya diciendo, vayan entendiendo que hay otras formas de ver esa cuestión de la objeción de conciencia, que incluso a lo mejor pudieran estar de acuerdo conmigo o no, incluso en cambiarle de nombre, en que no se debiera de llamar así. Y esto lo voy a llevar de acuerdo a lo que implica
esta cuestión de la objeción de conciencia en la relación que tenemos con el principal interesado o interesada en esta cuestión de las ciencias de la salud. El principal interesado o interesada es el otro ser humano a quien vamos a estar atendiendo. Entonces agradezco la invitación de poder pues dialogar. Yo tiendo a comer más de lo que debo y eso incluye el tiempo asignado para las pláticas. Entonces quisiera que me hicieran favor de hacerme una notificación amable de que ya me estoy comiendo más tiempo del que debo de comer, ¿no? Esas son dos definiciones de la objeción de conciencia. Son visiones simplistas, ¿sí? Y esas visiones simplistas, por lo general, predominan en el ámbito cultural. Cuando uno se empieza a meter, ¿qué es esto de la objeción de conciencia? Y a ver, voy a revisar. Pues ahorita ya le preguntamos al chat GPT, ¿no? Y a ver, dame, y va a votar cosas como las que están escritas ahí, que yo prefiero ni siquiera repetirlas porque me parece que están y son visiones muy incompletas de lo que se trata. Porque de lo que estamos hablando es de la relación de un profesional con alguien que necesita de su ayuda. Un paciente, una paciente que requiere necesariamente de servicios de atención médica o de atención de salud que necesita para seguir con su vida y a veces para preservar su vida. Entonces, esto es algo que escribí hace tiempo y yo me preguntaba si la medicina o las ciencias de la salud, si quieren ustedes, para no equivocarme, es ciencia que un ser humano, ustedes, nosotros, aplica mediante inclusión de valores humanísticos, entonces es factible que los modernos Asclepios, ustedes saben quién fue Asclepio, Esculapio. Esculapio se considera el padre de la medicina, de la cual derivan todas las ciencias de la salud que conocemos en la actualidad. Es válido que nos excusemos de dar el servicio que la sociedad espera de ella o de él, de nosotros, cuando se ven afectados nuestros escrúpulos. Y escrúpulos, en la definición de la Real Academia, dice que es la duda o recelo inquietante sobre algo que es bueno o se debe de hacer desde un punto de vista moral. Y todos tenemos escrúpulos. Y a todos, ustedes a lo mejor dirían, se nos movió el tapete, ¿sí? Se nos movieron los escrúpulos. ¿Qué hacemos cuando se nos mueven los escrúpulos? Y tenemos que trabajar, tenemos que ejercer actividades profesionales que atañen a seres humanos que están enfrente de nosotros esperando que otorguemos esos servicios profesionales. Pues hay varias actitudes y en la teoría de la objeción de conciencia se habla de la tesis de la integridad, o sea que se debe de integrar la objeción de conciencia al ejercicio profesional, aceptar todos los escrúpulos que podemos tener, aceptarlos por encima de las necesidades del paciente que está enfrente de nosotros o de la paciente que está enfrente de nosotros. La alternativa es no aceptarlo, negarlo completamente. Los trabajadores de las ciencias de la salud son seres humanos que no debemos tener escrúpulos y que debemos de ejercer nuestra profesión
como robots que no sentimos nada. Tampoco, ¿verdad? Ni una ni la otra. Y a esta tercera vía se le conoce como la tesis de la justificación. Y de lo que se trata es de que empiezan a haber un encontronazo entre las necesidades de protección de la salud de una persona humana y la libertad de convicciones éticas de otro ser humano. Y nos podemos quedar con esa idea de que es un encontronazo y que gane el más fuerte. Y por lo general, y yo diría que no por lo general, sino siempre, en la relación de un paciente, una paciente con su médico o su profesional de atención de la salud, gana el médico, el profesional de la atención de la salud. El paciente se considera alguien vulnerable que tenemos que proteger. Y es nuestro deber profesional protegerlo. Y si no entendemos eso, a lo mejor estamos en un área en la que no deberíamos de estar. ¿Sí? Todo este problema de objeción de conciencia se ha acrecentado, se ha hipertrofiado por todos los movimientos que ha habido para otorgar el acceso a las mujeres a una salud sexual y reproductiva amplia, en el término amplio, en donde puedan acceder a distintas opciones de acuerdo a lo que su vida les diga que deban hacer, incluyendo la terminación de un embarazo que no es deseado. Y a veces no nada más no es deseado, sino que es impuesto violentamente sobre de ellas. Y hace 5 años, en el 2018 pues, se metió un artículo nuevo en la Ley General de Salud que habla de un derecho nuevo de los trabajadores de la salud, específicamente médicos y enfermeras, de poder objetar por conciencia, por cuestiones que atañen a sus convicciones morales, éticas, religiosas, cualquier acto que aparezca en la Ley General de Salud. ¿Sí? Y esto va dirigido muy específicamente a una cuestión particular. Y por eso el título de este coloquio, quiero llamarle, tiene que ver y especifica que es la objeción de conciencia en el aborto. Esta introducción de este nuevo artículo fue de manera muy poco reflexiva y fue siguiendo la tesis de imponer la tesis absolutista, de que todos tenemos derecho a pensar en tener nuestras convicciones, a tener nuestros escrúpulos y que tenemos derecho a que nuestros escrúpulos estén por encima de todos los demás, de las necesidades de todos los demás. Esa teoría que suena muy radical, no mencioné más características de esas teorías porque me acabo entonces sí el tiempo, ¿no? A mí cuando yo oí esto me preocupó mucho y en un grupo en el que he estado trabajando desde hace tiempo, que es el Colegio de Bioética, decidimos acercarnos a la CNDH para ver si estuvieran interesados en generar una controversia constitucional, porque nos parecía que era inapropiada esta previsión de que por mis escrúpulos yo podía dejar de hacer todo lo que dice la Ley General de Salud.
O sea, a mí me parece, pues, para empezar, me parece absurdo, ¿sí? Pero se ve que estaba dirigido específicamente a un tema particular, y por eso la palabra aborto o terminación del embarazo, ¿sí? ¿Cuántas veces se menciona la palabra aborto en la Ley General de Salud? No sé, la doctora Irene debe de saber, ¿no? Una vez en relación a trasplante de órganos y tejidos, en donde se prohíbe el uso de tejidos provenientes de embriones, fetos y productos de abortos realizados. Está prohibido utilizar esos tejidos, porque así lo pusieron. Es la única vez que aparece ese término en la Ley General de Salud. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué poner en riesgo todo lo que implica la Ley General de Salud, todas las acciones médicas que aparecen ahí? ¿Por qué ponerlas en riesgo por una cosa que aparece una sola vez y en relación a algo que no es tan relevante, que no tiene mucho problema? ¿Sí? Entonces, la tesis de la justificación habla sobre acomodar de manera racional y razonable, con objetivos y condicionantes muy claros, las posturas de esos escrúpulos de los que he estado hablando. Sí tenemos derecho a tener escrúpulos, a tener creencias religiosas, a tener convicciones morales, convicciones éticas, pero ese derecho a pensar libremente nos da derecho a hacer lo que se nos pegue la gana. Esa ya es otra cosa, ¿sí? Y ahí es donde aparecen las condicionantes. Y la tesis justificatoria trata de acomodar las necesidades de los pacientes, de las pacientes, de la atención de la salud, con los escrúpulos de los trabajadores de las ciencias de la salud. Sí tenemos nuestros escrúpulos, sí podemos defenderlos, pero no a expensas de otra persona. Tiene que haber una forma de acomodar esas dos cosas. Y de lo que se trata es de convertir esa contraposición entre el derecho de un trabajador de la salud con las necesidades del paciente. Y que no haya ese encontronazo al que me referí, sino que haya una difusión, ¿sí? Para que se logren, en medida de lo posible, las dos cosas. Pero ¿cuál de los dos involucrados en todos los actos en ciencias de la salud, el profesional de la salud o el paciente, cuál debería de tener predominancia? Aquí puede haber opiniones. Mi opinión personal, y bueno, esa es la opinión sustentada por gente mucho más inteligente que yo, que ha pensado sobre el asunto, sin duda está del lado del paciente. Se tiene que proteger. Lo que tenemos que hacer las cosas de tal forma en que protejamos qué es lo que le está sucediendo, y eso nos lleva a pensar a qué hacemos en la medicina para lograr lo que se llaman los objetivos de la medicina científica, ¿sí? La medicina alternativa, yo lo he dicho en muchos lados, no es medicina y no es alternativa. No es una alternativa a la medicina. La medicina existente es la medicina que utiliza la metodología científica y su aplicación con valores humanísticos a quien lo requiere. El conocimiento médico
a través de investigación científica en cuanto a la producción de nuevo conocimiento y la revaloración del conocimiento que ya tenemos. O sea, tenemos la obligación de estar evaluando continuamente todo lo que hacemos, porque rápidamente cae en obsolescencia si no nos ponemos abusados. Y todo esto aplicado a través de aspectos humanísticos, porque finalmente lo vamos a aplicar en otros seres humanos, tan simple como esto. Y eso nos lleva a pensar en cuáles son los elementos del cuidado médico, o sea, ¿qué se requiere para que yo, como trabajador de la salud, otorgue un cuidado que requiere un paciente, una paciente? ¿Sí? Los factores reales que determinan ese cuidado, sin los cuales ese cuidado no se va a dar, o se va a dar de manera incompleta o muy difícil. Para empezar, los deseos de la paciente o del paciente, ¿sí? A través de una relación que establecemos con ella o con él, y a través de un proceso que le llamamos consentimiento informado, que no es la firma de un documento administrativo, es un proceso mediante el cual le hacemos entender a quien necesita alguna acción médica cómo es que se va a dar, cuáles son los riesgos, qué le va a pasar, qué alternativas tiene, y solicitamos su anuencia para realizar ese proceso, ese tratamiento, ese procedimiento, sin la cual estamos incapacitados para actuar desde el punto de vista bioético y legal. O sea, legal, ¿sí? ¿Qué es lo que comúnmente pensamos que es la firma del documento? Pero va más allá. Un paciente, una paciente que no entiende lo que le está pasando, se convierte en un mal paciente, en una mala paciente. No ayuda en su... Además del que quiera la paciente o el paciente, pues necesitamos el conocimiento médico científico. Necesitamos sacar de nuestro bagaje que tenemos en la cabeza y ahora en el internet, en los repositorios de conocimiento, revisar cuáles son las mejores opciones para resolver el problema que nos presenta ese otro ser humano. Y no actuamos bajo ocurrencias, actuamos bajo criterios clínicos, biomédicos, bioquímicos, fisiológicos, muy conocidos. No estamos inventando nada, aun y cuando sea experimental, porque un experimento es una suposición muy razonada de lo que pensamos que puede funcionar, y es válido hacerlo en un ser humano, pero aún eso también lo debe de saber ese ser humano y participar a través de su deseo en la elaboración. Sin duda, una sociedad como la nuestra tiene problemas económicos y tenemos que tomar en cuenta esos problemas económicos para resolver los problemas. No podemos ofrecer todo lo que existe en el mundo, porque vivimos en una realidad que como sociedad es nuestra. Y además tenemos que revisar que todo lo que hagamos esté aprobado por la sociedad, aprobado a través de normas, de reglamentos, de leyes, que nos dicen sí, está bien que hagas por acá, sí está bien que le saques el corazón a alguien para ponérselo a otra persona porque lo necesita. Pero la ley también dice cómo hay que hacerlo. Y las reglas bioéticas, y las reglas metodológicas, técnicas, quirúrgicas, etcétera, que tenemos que atender. Fuera de estos 4 elementos,
No se necesita más para otorgar un cuidado al paciente. Los valores personales de cada uno de nosotros no intervienen, no son un factor, no son un criterio que hay que voltear a ver si vamos a dar el cuidado médico o no. Los valores personales, son de cada uno de nosotros. Tenemos el derecho de tenerlos, pero eso no implica el derecho a imponerlos a otras gentes. Por eso mucha gente, en vez de hablar de objeción de conciencia, empieza a darle otros términos. Y en vez de estar hablando de cómo le hago para no hacer algo, mejor, ¿por qué no es mejor hablar de por qué sí debo de hacer algo? ¿Sí? Y el compromiso de conciencia es un término que introduce la doctora Holly Fernández Lynch en su libro, por ejemplo. Un amigo mío muy querido, ya estoy avanzando en el tiempo, ¿verdad? Deme 2 minutos más para... Dice, sin lealtad al enfermo, la medicina no es medicina. Cuando se tuercen las prioridades y la fidelidad se enfoca hacia centros hospitalarios, laboratorios clínicos, gabinetes radiológicos o colegas, él está pensando en este texto en las relaciones que a veces hay de conflicto de interés con ciertas estructuras económicas que buscan ese conflicto de interés para favorecer la llegada de pacientes ahí. Cuando le damos más importancia a eso que a lo que necesita el paciente, aunque seamos poco sagaces, la ética médica, espacio fundamental, queda entredicho. Y uno podría pensar que además de centros hospitalarios, laboratorios clínicos, gabinetes, estamos metiendo también dinero, capital, poder, partido, ideología, concepciones personales de tipo moral, de índole religioso, etcétera. Y con eso, los médicos, cuando antes recitábamos el juramento hipocrático, que es obsoleto, ahora recitamos la Declaración de Ginebra. En la Declaración de Ginebra no dice nada sobre mis escrúpulos personales. No dicen, defiende tus escrúpulos sobre todas las cosas, nada de eso. Al contrario, dice que no hay que permitir que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mis pacientes. ¿Sí? Y esto hay que reconocer que se convierte en un posible conflicto de interés. Hay intereses que son primarios, el bienestar de los pacientes, la integridad de la investigación científica, porque es con lo que basamos lo que hacemos, la calidad de la educación médica, pues son intereses primarios en el ámbito de las ciencias de la salud. Y hay intereses secundarios que existen y que a veces son necesarios e importantes, pero hay que reconocer que son secundarios. La ganancia financiera, yo tengo que vivir de algo, ¿sí? El progreso profesional, yo quiero ser famoso, tener reconocimientos y logros personales, el generar favores familiares o políticos, son intereses secundarios. Y los intereses secundarios no pueden estar por encima de los intereses primarios. A esto se le conoce como
conflicto de interés. Y nada más termino ya leyendo lo que la Asociación Médica Americana establece como conflicto de interés, que es el que aparece cuando hay en una relación con desbalance de poder. Ya quedó claro que hay un desbalance de poder en la relación entre el trabajador de la salud y el que está pidiendo su ayuda. La relación paciente-profesional de la salud, de tal manera que genera sesgo, que el conflicto aparece cuando un interés secundario influye de manera importante y hace que cambie nuestra forma de pensar. Me gusta más la definición de la Academia de Medicina de Estados Unidos, que habla de una serie de circunstancias que generan el riesgo de que el juicio o la acción profesional sobre un interés primario podría ser excesivamente influenciado por un interés secundario. Los intereses secundarios existen, es válido que existan, sí, pero se deben de reconocer y debemos reconocer el sesgo que pudieran producir. Las convicciones, los escrúpulos morales, ¿son un conflicto de interés? A mí me parece que sí. Puede haber divergencias y se puede discutir, pero yo creo que es igual que cualquier otro conflicto de interés, como el dinero, el poder político o ideológico que podamos exercer. ¿Cómo resolvemos los conflictos de interés? A través de la transparencia, a través de decir: yo tengo este problema, yo estoy recibiendo un dinero. Para ustedes cambiaría muchísimo lo que están oyendo de mí si se enteraran de que me están pagando 50,000 pesos por venir a dar esta plática. ¿Sí? Cosa que no es cierto. ¿Sí? Pero lo menciono porque eso frecuentemente sucede en convenciones. La gente es pagada para ir y hablar, y a veces se le dice: tú di lo que quieras decir, no importa, pero existe ese potencial conflicto de interés. Y ustedes, como sociedad, tienen el deber y la responsabilidad de saberlo, porque eso influye en lo que ustedes puedan pensar de mí y de lo que dije. Tengo algunas otras cosas que quería hablar sobre el tema del juicio que llevó la Suprema Corte, pero eso lo podemos discutir allá y agradezco mucho su atención. Vamos a dar la voz ahora de manera muy breve a la doctora Marta Patricia Ortega Medellín. Ella, Irene primero, ok. Vamos entonces con la doctora Irene Córdoba Jiménez. Ella es abogada, tiene el máster en bioética y derecho del Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona, doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara. Es profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales de este centro universitario, presidenta del Comité de Ética en Investigación del CUCS, secretaria de la Académica de Bioética y Legislación, y sus líneas de investigación son bioderecho, argumentación jurídica, justicia distributiva en trasplantes de órganos y derechos humanos, derecho público. Pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento, bioética y salud. Le damos un aplauso y le cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto ver gente conocida, ver exalumnos que ahora ya son
profesionales de la salud, médicos en ejercicio, y que los sigo constantemente y que sé mucho de ellos todavía. Y me da todavía más gusto que esté aquí el doctor Patricio Santillán, que es la máxima autoridad de bioética en nuestro país, pero que además es un hombre muy sensible, muy preparado, tanto en el tema de ética como en el propio, reflexionando sobre sus propias experiencias como médico. Como ya dijeron, soy abogada, una disculpa, así me tocó, pero por alguna razón he estado trabajando desde hace muchos años, desde el año 1999 en el campo de la salud, y la bioética me permitió hacer puentes de comunicación entre el derecho y la medicina, dos disciplinas que parecen antagónicas, pero que finalmente buscan un mismo objetivo, y el objetivo es, entre otras cosas, entre otros seres vivos, pero mejorar la convivencia para que todos vivamos bien, vivamos felices y podamos desarrollarnos en nuestros proyectos y en nuestra vida. Así pues, en este tema me parece que mucho de lo que yo podría compartirles ya lo ha mencionado el doctor, pero veamos que desde hace mucho tiempo lo que se venía discutiendo en torno a la objeción de conciencia o al ejercicio de la conciencia en realidad tenía que ver más con una lucha social, y una lucha social de no permitir las injusticias, de ir en contra de aquellas imposiciones que el Estado quería para obtener, digamos, algunos beneficios. Y pensemos que el término de objeción de conciencia inicia en realidad con la oposición de personas para acudir a una guerra que ni les correspondía, ni les tocaba, y tenían que ir a matar a gente que ni la conocían ni les había hecho nada, ¿no? Y fue a partir de este ejercicio de la conciencia, de oponerse a las injusticias, que se construye un concepto que ahora es utilizado en distintos ámbitos y probablemente no de la manera más adecuada. Les platico que finalmente todos nosotros tenemos ese derecho, tenemos derecho de conciencia, tenemos derecho de ejercer nuestra conciencia por cualquier razón que esté relacionado con lo ético o con la religión, y esa libertad nos es garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través del artículo 24. Este artículo fue apenas reformado en el año 2013, es decir, la manera en cómo lo conocemos ahora tampoco es que tenga tanto tiempo, pero lo encontramos ahí, y era suficiente o es suficiente para entender que el Estado nos protege esas partes, esos elementos personales de moralidad personal que podemos ejercer libremente, pero que tenemos que reflexionar si realmente lo que estamos pensando, queriendo dejar de hacer o hacer, es realmente mediado por la conciencia o por mis convicciones morales o religiosas. ¿Qué ha pasado en la ley respecto de estos dos temas? Bueno, uno pensaría, como ha escuchado las noticias últimamente y a propósito de este foro, que probablemente hace 20 años hubiera sido impensable, ¿no?, en este escenario, que los temas de el acceso al aborto seguro van rápido, pero en realidad no es así. En el año 2000, la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hace una reforma al Código Penal y de Procedimientos Penales para dejar en claro que la interrupción del embarazo antes de la semana 12 de gestación y algunas otras circunstancias serían causas por las cuales una mujer no debería de ser llevada a la justicia penal por el delito de aborto. Casi o un poco tiempo después se presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra de esta reforma, que por fortuna no se gana, y termina reconociéndose la constitucionalidad de esa reforma en la ciudad del Distrito Federal. Lo que faltaba a esa reforma de despenalización eran las reglas operativas o las reglas claras de entonces, si ya no es un delito, cómo establecemos los mecanismos para que las mujeres accedan de manera segura a la interrupción del embarazo en los supuestos de la norma. Y entonces en el año 2003
se establecen una serie de consideraciones también en la Ley Estatal de Salud para dejar en claro en qué condiciones se podría acceder a los servicios de salud, y entonces los servicios de salud de la Ciudad de México empezaron a ofrecer este apoyo a las mujeres. En el 2016 se presenta una modificación que en su momento a mí me pareció muy importante, una modificación a una norma oficial mexicana, la 046, para acercar un poco más a aquellas mujeres que habían sido violentadas sexualmente y a consecuencia de ello se encontraban embarazadas. En el conocimiento de que el aborto en caso de violación siempre ha estado reconocido como una causa de justificación legal para acceder al aborto, pocas mujeres accedían a él porque demostrarlo ante la autoridad competente representaba ya una agresión más grande. Esta modificación a la norma 046 lo que hizo fue permitirle a las mujeres acceder a aborto sin tener que pasar por todo este procedimiento legal, pero genera, y esto ya lo digo como conocedora o como profesional del derecho, pues una confrontación legal entre lo que dispone una norma federal y lo que disponen las normas locales y lo que dijo el propio tribunal y lo que decía el Código Penal Federal y la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Esto, digamos, se va complicando más. Como ustedes saben, en septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación también revisó un caso de algunos códigos penales, específicamente el del Estado de Coahuila, y lo declaró inconstitucional, y aprovecha en esta tesis de la Corte para decir que se debe de considerar un supuesto dado en determinados estados para todos los estados, porque si no, en México no estaríamos reconociendo la igualdad de las personas, ¿no? Y abre la posibilidad de que estas legislaciones como la Ciudad de México puedan ser reconocidas para todos los efectos en todo el país, independientemente de lo que dijera la legislación local. De alguna manera, al señalar como inconstitucional esa reforma de Coahuila, de alguna manera señala que todos los códigos que se encuentren en el mismo sentido son también o igualmente inconstitucional. Y creo que todos ustedes escucharon una noticia de la cual realmente, y me da mucha pena no poder explicar con claridad en este momento cuáles son los efectos que va a tener esta sentencia, porque aún no es accesible la sentencia como quedó, me parece que todavía debe estar en engrose. Está el proyecto disponible, hay cosas que francamente me parecen extrañas, pero hay cosas que me parecen alentadoras, y esta tesis de la Corte, esta sentencia de la Corte se debió a un procedimiento que inició GIRE, una asociación civil que trata de defender el derecho de las mujeres para acceder a servicios de salud seguros. Y entonces lo que hace esta sentencia, al parecer, y quiero dejarlo muy claro, al parecer, en este momento no puedo garantizarlo, es declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que penalizan el aborto, que penalizan a la mujer que aborta, pero que también penaliza a los profesionales de la salud que intervienen en el aborto. Es decir, es este paso hacia la despenalización que no a la legalización del aborto, que es más o menos el ejemplo de lo que les decía en la Ciudad de México. Hay que esperar a que se publique esta sentencia y hay que leerla con cuidado, pero si ustedes se fijan, estamos estamos a 23 años exactitos de que inicia todo este trabajo sobre el aborto, como esta lucha de alguna manera social, como las que les comentaba hace un momento. Más o menos en el año 2007, cuando de alguna manera empiezan a hacerse sólidas estas reformas, sobre todo por el trabajo de la Suprema Corte, es que ingresa se empiezan a hacer estas modificaciones para el respaldo de la objeción de conciencia. De hecho, la norma 046 y las regulaciones de la Ciudad de México lo contemplaban. Los profesionales de la salud pueden objetar conciencia en caso de que, etcétera. Pero en mayo del 2018 se publica esta reforma a la Ley General de Salud,
para reconocer el derecho de médicos y enfermeras a la objeción de conciencia. Cuando uno revisa el diario de los debates de en qué consistió la propuesta, quién la presenta y qué se discutió, era muy evidente que esta reforma iba exclusivamente preparada para los fines de evitar abortos. En septiembre del 2021, muy cerca también de la resolución anterior de la Corte sobre el aborto, se declara inconstitucional también el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. ¿Por qué? En gran parte por esto. Esto es el panorama actual de los códigos penales en materia de aborto en México. Esto está actualizado a junio del 2023, pero si ustedes se fijan, para que hubiera o pudiéramos presumir de un Estado-nación justo, igualitario, cuando menos igualitario, debería de haber puntitos del mismo color en todos estos espacios. Hay estados que solamente tienen reconocidas como causales de aborto legal la violación, la imprudencia, es decir, los abortos espontáneos y el peligro de muerte, pero no la malformación genética grave de un producto, ni el daño grave a la salud de la mujer, ni una inseminación artificial no consentida, mucho menos poder interrumpir por cualquier causa antes de la semana 12. Y ahora, además, se han incorporado en algunos estados algunas causales bastante importantes, que sería, si una mujer le negaron el servicio del aborto antes de las 12 semanas, es una causal para poder acceder de manera legítima y segura al aborto, y que no se le haya proporcionado la información de que tenía derecho a haber interrumpido el embarazo antes de las 12 semanas, también es, digamos, esta posibilidad. Pero mientras esta gráfica siga con puntos tan diferenciados, no podemos hablar de un México justo, de un México equitativo, ¿no? Que esa también es una aspiración humana. Me brinco esta. Esto es lo que decía la Ley General de Salud, artículo 10 bis, que ya lo comentó el doctor, y que si ahora ustedes acceden a la Ley General de Salud en Internet van a encontrar que fue declarado inconstitucional por esta sentencia. Todavía se puede leer, y está, de hecho, esta acción de inconstitucionalidad, esta sentencia, lo que hacía era pedirle al Poder Legislativo que legislara adecuadamente. No es que no deba estar legislado, pero que lo hiciera adecuadamente y que no dejara de manera tan amplia esto. Estos son distintos conceptos acerca de la objeción de conciencia, y para no leerlos hago un breve resumen. Básicamente estaban relacionados, insisto, con la idea original de lo que para qué era la objeción de conciencia, y también en lo que se centra, más que decir dejar de hacer algo, era dejar de obedecer una ley. La objeción de conciencia estaba encaminada a dejar de obedecer una ley, y entonces de alguna manera el término se traslada al ámbito de salud, va creciendo, pero se va transformando en una suerte de dejar de hacer, dejar de actuar, como si el profesional de salud ante un problema de salud tuviera reconocida esa posibilidad de dejar de actuar para la atención de un paciente. Digamos, lo que nos compartía el doctor Patricio respecto de que en lugar de que estar observando las cuestiones de objeción de conciencia en esos términos negativos, si lo pudiéramos ver más como el ejercicio de la conciencia, tendríamos que considerarlo para fines de la legislación, primera, que pueda ser una ley gestada en un Estado razonablemente democrático; dos, que sea una ley legítima, pero solo una minoría se opone a ella; tres, que dicha objeción sea, lo que decía el doctor, transparente, es decir, abierta, fundamentada y no violenta. Desde que ingresen a un hospital tienen que manifestar las objeciones de conciencia, y no en cada caso. Y aquí yo me detengo a preguntar si todos los que están aquí, que serán profesionales de la salud, están en ese camino o ya son profesionales de la salud, ya saben qué objetarían en conciencia, qué problemas tienen en su profesión
en conciencia, pero realmente en conciencia. ¿Y qué serían capaces por conciencia de hacer en contra de una ley? No de dejar de hacer en contra de una ley. Cuando hay un acto que afecta el derecho de su paciente al que ustedes tienen un compromiso de apoyar, ¿qué estarían dispuestos a hacer en contra de una ley injusta, por ejemplo? ¿Sí? Y que la persona que manifiesta esa objeción acepte en consecuencia el tener que resarcir ese hueco que deja. Sí, no puede ser solamente objeto de conciencia, me voy muy tranquilo a hacer otra cosa. Tiene que haber una consecuencia sobre esa objeción, que no será cárcel, que no será despido, pero que tendrá que responder frente a esa objeción. La verdad es que el debate que se ha dado alrededor de esto, y específicamente en el ámbito de la salud, está más bien relacionada con, por lo menos lo que demuestran los estudios, es que se dan en situaciones que terminan siendo más bien actos de discriminación. Porque se nos olvida que cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de convicciones éticas o de razones de conciencia o de motivos vinculados con nuestra fe o la religión que profesamos. Pero a veces cuando buscamos en los estudios resulta y les preguntan a los profesionales de la salud su postura frente al aborto, ¿por qué no realiza abortos? Las respuestas nunca están relacionadas con verdaderas razones de conciencia. Entonces, una razón para no practicar un aborto en profesionales de la salud, un estudio que se hizo en México y en Bolivia, es porque le tengo miedo a las consecuencias legales. Y esa no es una razón de conciencia. Porque tengo temor al estigma. Ciertamente los médicos que realizan abortos que no son objetores pueden ser víctimas de agresiones de sus pares y pueden ser también muy agredidos, y entonces a veces mejor no lo hago porque me da miedo la reacción de mis pares. También porque hay unas ideas preestablecidas sobre los motivos para abortar y luego sienten que les corresponde castigar a las mujeres coscolinas que andan queriendo abortar, ¿no? La verdad es que muy pocos pueden vincular sus razones a cualquiera de las tres que mencioné anteriormente. Las razones que están expresando no están vinculadas a la conciencia. Y entonces la objeción de conciencia se convierte en una excusa para dejar de cumplir un deber, y como consecuencia de esto han muerto mujeres indebidamente y por una mala decisión y en manos de personas buenas, y permítanme usar esa palabra, ¿no? Personas buenas que no están profundizando en si lo que están haciendo corresponde realmente a un acto de conciencia. Este es un estereotipo común y lo veo mucho en clases cuando empezamos a abordar el tema del aborto. Generalmente se cree que quien quiere el aborto es una mujer heterosexual, irresponsable, perezosa, descontrolada, promiscua, mentirosa, en quien no se puede confiar, incapaz de visualizar su futuro, que desconoce la felicidad que viene con los hijos, que se toma el aborto a la ligera, que no para en el primer aborto, pero que sobre todas estas cosas no sabe usar métodos anticonceptivos. Que cierren las piernas, esa es una frase muy común. Esta cadena de estereotipos está caricaturada, no solo homogeneizada, sino que infantiliza a las mujeres, descalificándolas como personas completas con capacidad de tomar decisiones o de reconocer lo que es bueno para ellas. Esto es lo que se encuentra en un análisis de corte cualitativo de entrevistas a profundidad y grupos focales de lo dicho propiamente por los médicos que rehúsan hacer abortos, ¿no? Lo único que está ocurriendo entonces en aquellos lugares donde ha avanzado la legislación en el aborto y se promueve esta supuesta objeción de conciencia es reforzar más la desigualdad y la inequidad, sobre todo en aquellas mujeres y niñas que ya están en situaciones de extrema vulnerabilidad, impedir que las mujeres accedan a una atención que incluso les pueda salvar la vida, porque luego termina confundiéndose esta lógica del estigma previo para incluso casos de aborto necesario por cuestiones de salud,
privilegia los derechos de los profesionales. Creo que el doctor Patricio lo ha comentado de la mejor manera y yo no podría profundizar en eso, pero privilegia un derecho de los profesionales basados en las creencias en contra de los derechos de las personas que sí son fundamentales, que sería el derecho a acceso a la salud. Así pues, la idea es, para terminar, es respecto de la objeción de conciencia, bueno, que tenga que establecerse un concepto claro, preciso y restringido de objeción de conciencia, o mejor, como lo planteó el doctor, en el ejercicio de la conciencia, y no solamente para dejar de hacer, pensemos, no solamente es para no realizar abortos. ¿Por qué la objeción de conciencia no sirve, como en su concepto original, para desobedecer una ley? Y entonces practicar abortos en conciencia para las mujeres que realmente lo requieren, ¿no? La protección de los derechos de las personas a la salud y de la libertad de los facultativos debe estar bien equilibrada. Reglas claras para acceder a esta objeción de conciencia, que pueda ser transparente, que no pueda ser ocurrente, y que se establezcan los mecanismos de sanción claros en caso de que una supuesta objeción de conciencia afecte la salud y la vida de una persona. Pero a mí me parece que independientemente de lo que la legislación pueda hacer, es que los médicos sepan y puedan acceder a capacitación específica. Me acaban de pasar este documento, Lineamiento Técnico para la Atención de Aborto Seguro en México, que elabora la Secretaría de Salud en compañía con otras instituciones, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud. Y me parece que esto es un texto de lectura obligatoria para todos los médicos, ¿no? Es qué sí podemos hacer y qué sí debemos hacer, además. ¿Y qué dice la ley? Porque luego suponemos que la ley dice cosas que no dice. Y respecto del aborto, me parece que es importante, de todas maneras, independientemente del avance que ha tenido en la Corte, que esto se refleje en la legislación. En la legislación federal, en las legislaciones locales, para despenalizar, es de reivindicar, sería un ejercicio de reivindicación hacia las mujeres, y de legalizar para garantizar el derecho. No es lo mismo una cosa que la otra, y a veces las confundimos. Y también capacitación. ¿Qué sí es el aborto? ¿Qué no es el aborto? Y cómo es que el aborto puede salvar vidas, y cómo es que el aborto puede ayudar a muchas mujeres a salir de una situación en la que ya de por sí se encuentran en situación muy grave, tanto de salud como de seguridad personal. Yo lo voy a dejar hasta aquí y al ratito espero que haya más posibilidad de charlar. Muchas gracias a la doctora Irene, muchas gracias. Efectivamente tenemos este documento que se los vamos a hacer llegar a los jefes y jefas de departamento para que a su vez lo distribuyan en las academias con los profesores y que a su vez puedan hacérselos llegar a todas y todos nuestros estudiantes. Y bueno, ya le quedan 5 minutitos, ¿sería desde ahí, Pati? Sí, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces para cerrar este evento, y escuchamos a la doctora Patricia Ortega. Gracias. Desde aquí, porque no traigo presentación, porque además voy a ser muy breve, porque ya sé que todo el mundo nos tenemos que ir a otras actividades. Bueno, primero agradecerle al doctor Patricio Santillán Duerte que nos haya concedido su presencia acá, y agradecerles a todos y todas ustedes que vinieron para que escucharan justo lo que él y la doctora Irene también tenían que contarnos. También gracias a la doctora Norma Rubalcaba Romero por su gestión para poder hacer el foro, como siempre, y bueno, al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El evento forma parte de una serie de actividades que se han realizado como por iniciativa de la Mesa Interinstitucional de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, que se denomina Agenda Estatal de Salud Sexual 2023. Entonces, bueno, decirles que una coordinación interinstitucional es muy compleja, pero que, bueno, ha ido dando estos resultados, y que también es, pues, muy, muy grato verles acá a todos y a todas. Bueno, quisiera empezar diciendo que reprobamos lo sucedido ayer en el Centro Médico de Occidente y nos solidarizamos con el valiente personal que confrontó los abusos de los policías pertenecientes a los servicios de protección federal. Decir que eso también nos toca. Y entonces los compañeros enfermeros, sobre todo camilleros, enfermeros, pues se enfrentaron a personas armadas que, bueno, ya los tienen hartos porque los tratan como si estuvieran en un penal en vez de un hospital.
Entonces reprobamos esto que sucedió el día de ayer. Ante la inminencia de la despenalización del aborto, es necesario dar certeza jurídica al personal médico y de enfermería que presta servicios en instituciones que proveen los servicios de aborto seguro que la ley permite y que tienen la prerrogativa de la objeción de conciencia. No todos los prestadores de servicios de salud podemos objetar, por ejemplo, las psicólogas, ¿no?, las trabajadoras sociales, las personas de nutrición, la persona del comedor no puede objetar. Esto es exclusivo para el personal médico y de enfermería en términos de aborto. Pero tenemos que saber cuál esto, porque creo que es importante, y agradezco entonces también la presencia de los compañeros y compañeras de psicología. En el estado de Jalisco hemos tenido algunas dificultades para implementar la norma 046, que es la de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que está vigente desde el 2016 con la última modificación. También el programa estatal de interrupción legal del embarazo, que está vigente desde el 2018, y el lineamiento federal de aborto seguro, que está vigente desde 2021 y ahora la actualización de 2022. Porque el personal que debe realizar estos procedimientos o no sabe hacer un aborto seguro, grave, ¿no? Hay que preguntarle a los maestros de medicina y a las maestras cómo se hace un aborto seguro, y para valorar si sabe o si no sabe, que pueda enseñarlo. Es decir, con una AMEO, con una aspiración manual endouterina o con medicamento, porque les están enseñando legrado. No me digan, pero yo sé. Y eso ya no tendría por qué ser, ¿no? Entonces, la cuestión acá es que no se pueden implementar los procedimientos, el programa estatal, el lineamiento, porque los médicos no saben hacer aborto seguro, ¿no? Entonces tenemos un problema de formación. Por eso es que estamos recurriendo a venir a hacer este foro a la Universidad de Guadalajara. Y entonces o no sabe o no quiere hacerlo. A las instituciones de salud les ha resultado muy complicado capacitar al personal que ya tienen contratado, algunas personas de las cuales tienen muchos años de haber terminado su formación profesional. Ese es un primer problema. Para muestra podemos analizar la composición de este auditorio. La mayoría son personas jóvenes, porque son estudiantes, y los médicos de las instituciones no atendieron a nuestra invitación. Bueno, algunas personas sí están aquí, pero son muy pocas. Y entonces pues resulta que no es posible capacitarles, no es posible darles la sensibilización, no es posible, y entonces también tenemos el problema de que si las personas jóvenes no están aprendiendo a hacer abortos seguros, cuando salgan vamos a seguir teniendo el mismo problema. En este centro universitario se forman entre algunas otras carreras médicos y médicas, enfermeras, psicólogos y psicólogas, técnicos en emergencias y técnicos en radiología e imagen. Todas estas profesiones se vinculan de alguna manera a la atención que se brinda a las mujeres o personas gestantes que se encuentran en situación de embarazo o aborto, y confiamos en que será más sencillo formarles en esa nueva legalidad que despenaliza el aborto, lo que implica modificar programas de estudio para incluir, por ejemplo, prácticas de aborto seguro basadas en el lineamiento federal que fue elaborado para tal efecto. Ya en otra ocasión les voy a hablar del lineamiento porque está muy genial, pero lo que quiero hacer hoy es evidenciar que ya con lo que dijo la doctora Irene, que tras la manifestación de objeción de conciencia de una gran mayoría del personal de salud que lo esgrime, se encuentra en realidad un prejuicio machista y el intento de violentar el derecho a decidir de las mujeres. Y voy a tomar como ejemplo el caso del IMSS, ojalá que nadie se sienta personalmente afectado. Esta institución publicó al inicio del año un supuesto protocolo para implementar la norma 046, en el que básicamente propone violentar dicha norma al otorgar al departamento jurídico del instituto la decisión de realizar o no el procedimiento de aborto a las usuarias que lo solicitan por causal violación. Es decir, un abogado determina, sin ser policía investigadora, si valida el dicho de la mujer o no, justo lo contrario de lo que dice la norma 046 que se debe hacer. La norma dice el dicho de la mujer es preponderante y el personal de salud no debe ponerlo en duda. Y el IMSS dice el abogado va a decidir si sí fue violación y entonces si sí accede al aborto o no. Lo otro que dice el IMSS en este documento es que solo realizará procedimientos de interrupción de embarazos de máximo 12 semanas de gestación, violentando para el estado de Jalisco el Código Penal, que no establece temporalidad para realizar la interrupción legal del embarazo ni la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, procedimientos en casos en los que los embarazos son producto de violación
o ponen en riesgo la salud o la vida de la mujer. Y entonces ellos dicen, no, nada más 12 semanas. Muchas veces las dificultades de un embarazo pues se van a encontrar en las últimas semanas, pero no, al IMSS no le importa. No creer en la palabra de la mujer que ha sido víctima de una violación es un comportamiento completamente machista. De hecho, es la forma en la que se ha logrado la impunidad de la mayor parte de estas violencias, y establecer temporalidad a la objeción de conciencia es no respetar en lo más mínimo sus creencias, ¿no? O sea, del personal, que hasta donde entiendo se opone al procedimiento en cualquier momento del embarazo, ¿no? Si es objetor de conciencia, no es que diga, bueno, esta semana sí y esta otra no. No, pues es que no puede hacer el procedimiento porque es contrario a sus creencias. Pero entonces ahora dicen, bueno, sí, pero solo hasta las 12 semanas. Por otro lado, ¿por qué no se preocupa el IMSS y otras instancias de salud por garantizar que las mujeres con embarazos no deseados lleguen a los servicios de salud antes de las 12 semanas, si eso es lo que ellos quieren hacer, ¿no? En vez de generar protocolos que violentan la ley y los derechos humanos de las mujeres? Entendemos que un procedimiento es mucho más conveniente para todas las partes durante las primeras semanas. ¿Por qué no hacer campañas de difusión permanentes y consistentes para que toda la población sepa qué hacer si se encuentra en una de las causales para interrumpir legalmente un embarazo? Tal vez porque se duda de la veracidad del dicho de la mujer. ¿Por qué no establecer servicios de aborto seguro en todos los municipios del estado de Jalisco con la finalidad de que dicho servicio sea más rápido y accesible hasta para las mujeres más pobres y que se encuentran muy distantes del área metropolitana de Guadalajara? Quizá porque si se puede cobrar mucho dinero por hacer el procedimiento, entonces puedo olvidar la objeción de conciencia. A lo que queremos referirnos, y que para nosotras es muy importante, es a que las mujeres no somos enemigas del personal de salud que se declara objetor de conciencia. Nosotras no somos enemigas de estas personas que por sus creencias dicen no lo voy a realizar, si lo hace porque realmente quiere ser fiel a sus creencias. Nosotras somos enemigas de las instancias que violentan los derechos de las mujeres y del personal que se niega a atendernos en el servicio público, pero que nos recibe sonriente en el servicio privado, donde nos van a cobrar grandes cantidades por el procedimiento. Estamos cansadas de que se ponga en duda nuestra palabra cuando se ha demostrado que la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de alguna violencia machista y regularmente no la hemos denunciado. Somos enemigas de que las instituciones siempre inventen una nueva forma de no cumplir con los avances legales que logramos a nuestros derechos en vez de buscar activamente cómo garantizarlos. Ojalá todas las personas que se encuentran en formación en este centro universitario y en otros consideren estos planteamientos y exijan una formación científica, laica y actualizada en el tema de aborto. Ahí ya tenía la palabra, muchas gracias, pero quiero aprovechar que ya tengo la palabra y que estamos por terminar. Que la marcha saldrá de la delegación del IMSS el 28 de septiembre a las 4 de la tarde, porque IMSS objetor es un macho opresor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos agendado las personas aquí en Presidium otra reunión, entonces vamos a tener que cerrar aquí, pero bueno, quiero dar lectura a la constancia que se les hará entrega a los panelistas y que a la letra dice así: la Universidad de Guadalajara, a través de la División de Disciplinas Básicas para la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en coordinación con Mesa 6, extiende la presente constancia al doctor Patricio Santillán Doherty, a la doctora Patricia Ortega Medellín y a la doctora Irene Córdoba Jiménez por su destacada participación como ponentes del foro Objeción de Conciencia y Aborto, llevado a cabo el día 21 de septiembre del presente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el marco del Día Internacional de la Salud Sexual. Atentamente firma una servidora y la maestra Marisela Sánchez Eguiarte, aquí presente también, coordinadora de Mesa 6. Le damos de verdad muchísimas gracias por su atención. Ojalá que esta información pueda ser difundida y bueno, yo me comprometo a hacerles llegar este documento a través de sus profesores y profesoras para que lo puedan tener ahí presente. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias.